Bueno, pues aquí estamos en una semana con doble cara, muy interesante, como todas las semanas yo creo, con cosas maravillosas y cosas un poco más fastidiadas. Esto es 2 en la noche, abrimos nuestra buhardilla mágica para conectar, para hacer un link con todo lo que no nos cuentan, con el misterio y con la subjetividad de nuestras propias opiniones, porque para eso abrimos, repito, la puerta de nuestro propio hogar para todos. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas. Es que vaya semanita que has pasado, ¿eh? Bueno. No deja de ser misterioso el tema de los... No deja de ser misterioso el tema de los virus, cuidado, ¿eh? Cuidado. Pues no lo sé si es misterioso o no. Jorobado sí que es, porque de verdad es que no lo había pasado tan mal nunca. Yo no sé si son virus mutantes, virus nuevos a los que no estamos acostumbrados, o los virus de siempre que ahora nos atacan de otra forma. No tengo ni idea, pero bueno, tú me viste. En la vida he estado yo así. Pero como cantan los U2, bueno, pues esas olas que rompen, ¿no?, en la costa, yo creo que la vida es un oleaje permanente y la verdad es que cuando uno está hecho polvo, qué mal lo pasa. A lo mejor, no, a lo peor. Algunos amigos que están ahora escuchándonos están pasando por estos virus porque, sea el lugar del mundo donde nos escuchéis, nos da igual, en Madrid hay epidemia de este tipo de virus estomacal, el mundo se globaliza y los virus también, y toman sus medidas, y el impacto es enorme. Pero con energías renovadas, ¿no?, y con fuerza, que es lo importante cuando se baja el abismo de la enfermedad. ¿Nunca te ha pasado? Cuando estás realmente fastidiado es cuando empiezas a valorar lo que es estar normal, y que tú creías que es estar normal y resulta que no. Estar normal es una bendición. Sí, claro que sí, es una bendición total. Pero además cuando tienes amigos que encima te dicen, no, es que no era solo el virus, es que las llamaradas solares también te estaban atacando y entonces tenías que estar, porque a gente de su familia también le ha pasado, que eran unos momentos en los que estaba fatal, hasta tal punto que querían morirse, ¿no?, de lo mal que lo estaban pasando. Pero fíjate, ¿sabes lo que alivia también mucho? Cuando vienen los médicos y la suerte de tener tantos seguidores, algunos de ellos como los médicos que vinieron a atenderme, que nos oían en Milenio 3 durante muchos años y que bueno, se llevaron una gran sorpresa, igual que nosotros, aunque la situación yo no estaba en los mejores momentos, pero acabamos hasta firmando autógrafos yo como podía. No sé lo que puse en esa dedicatoria porque verdaderamente no lo sé, pero muchas gracias a esa gente que atiende a las personas que en un momento dado lo necesitamos. Sería bueno, mira, dedicar este 2 en la noche a todos los médicos urbanos, rurales, gente que salva vidas, gente que entrega vocacionalmente, porque además este tipo de médicos suelen ser bastante vocacionales, entrega su alma a cuidar de los demás. Pues esta noche, ¿por qué no? Claro que sí. Dedicamos a este gremio. Sería bonito dedicar 2 en la noche a diferentes gremios. Pues esta noche, para todos los médicos de España y del mundo que estáis por ahí, con vuestro coche, con más medios, con menos, dejándoos ahí parte de vuestra vida para sanar a los demás. Y como siempre, hasta que no estás mal, no valoras ni estar bien, ni estar normal. Yo creo que es una primera enseñanza. Y segundo, el trabajo que hacen esos ángeles de la guarda que andan por ahí. Nuestro abrazo para todos los amigos médicos. Amigos y amigas, por supuesto, que parece que hay que aclararlo, pero el plural incluye todo, ¿no? Me dice Diego Marañón que hay un escándalo en Estados Unidos de primer nivel. Yo pensé que era una tontería, de verdad.
Pensé que era una declaración más. Ya conocemos a los políticos y estamos viviendo en España. Yo creo que el tema es absolutamente adecuado porque estamos viviendo, Carmen, en España una anomalía como nunca se ha vivido en nuestro país, en nuestra joven democracia, ya madura democracia. Nunca se ha vivido estar tanto tiempo sin gobierno, que hay quien dice, oye, que tampoco se estaba tan mal, que siguieran así, decían, sin gobierno las cosas seguían más o menos funcionando, pero lo cierto es que hay mucha convulsión y que por supuesto respetamos cualquier tipo de opción política y creo que Cuarto Milenio es un foro bastante plural, ¿no? De todas las ideas pueden caber. Pero sabemos que los políticos, hay parte de marketing, lo sabemos, marketing social, marketing publicitario, evidentemente. Las ideas también tienen que venderse. Y en Estados Unidos, a diferencia de aquí, porque yo me he preguntado muchas veces si en Estados Unidos tendría esto eco, pero en Estados Unidos el tema, por ejemplo, del secretismo, y sobre todo por algún motivo que se me escapa, quizá por Roswell, quizá por el Monte Rainer, que fue el que empezó la era moderna de los ovnis, quizá por la NASA, pero hablar de ovnis sigue siendo un enganche. Yo creo que aquí Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, quien sea, habla de ovnis y yo creo que a lo mejor, no sé ahora, pero a lo mejor hasta tiene descrédito. Sin embargo, en Estados Unidos, prometer que vas a desvelar secretos parece que es algo que está tan imbricado en la mente colectiva yo que lo dijera en España le votaría. A ver quién tiene narices, a ver qué político. Hombre, ya, por fin, que estas cosas parecen que tienen que estar ocultas. Y luego, en petit comité te llaman gente del gobierno para preguntarte determinadas cosas. Bueno, pues no, que salgan, que digan, oiga, vamos a desclasificar los archivos OVNI españoles. ¿Del gobierno? De las más altas instituciones del Estado, que sabemos que disfrutan del programa, de la oposición, porque recuerda aquel debate donde Pedro Sánchez dijo, esto parece de Cuarto Milenio. Fue un momentazo, hay que reconocerlo. Sí, de algunos politiquillos, ¿no? Que también hablan de Cuarto Milenio con un poco de todos, pues como debe ser, a favor, en contra, como debe ser. Bueno, vamos a ver qué pasa con con Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con Estados Unidos. Vamos a ver qué está ocurriendo con la señora Hillary Clinton, porque cuando a mí me preguntaban, por ejemplo, en Bilbao, la cara buena de esta semana ha sido, pues como siempre, la acogida en Bilbao, que a pesar de hacerlo en solitario, Carmen se quedó aquí lidiando con el virus, faenando con él, y como somos profesionales, ahí estaba yo en Bilbao, como si cualquier día pase al revés. ¿Y qué ocurre? Que pues el pueblo de Bilbao, la gente de Bilbao, yo creo que se ha portado una vez más pues a la altura que ellos tienen siempre, y hemos estado cuidados, hemos estado respetados, ha sido increíble. Y en Bilbao, curiosamente, me preguntaban, en las preguntas del final, en la noche del misterio, porque la expo empieza, estamos grabando la madrugada del miércoles, la expo empieza mañana mismo, gracias a todos por la acogida, por hacer este fenómeno. Bueno, pues una de las personas me preguntaba por las declaraciones de Hillary Clinton y si creíamos que los gobernantes iban a contar lo que sabían. ¿Por qué no conectamos con Diego Marañón, que ha hecho un pedazo de trabajo, como suele hacer él? Incluso ha acudido a mentes diferentes pero pensantes. Tenemos una sorpresita emotiva, yo creo, para nuestros viejos seguidores, luego lo comentamos. Pero, claro, es que hay que empezar a saber qué pasa con Hillary Clinton. Quizá lo cuente luego, después de la crónica de Diego, pero yo pensé que era una tontería. Como se dice, una boutade, ¿no? Una declaración de cara a los medios, de cara a, de alguna forma, congratularse, soltar un titular espectacular porque saben que la prensa le gusta, pero ojo, que el tema se está complicando, que alguien debe estar asesorando a Hillary para que el tema pueda ir más allá de lo que pensaba yo en un principio. Si te parece, conectamos un poco con lo que está pasando en Estados Unidos y lo que hacemos es enterarnos de todo, entre todos, enterarnos. Y ahora, como siempre, sin pelos en la lengua, desde la buhardilla de 2 en la noche, para Radioset y para iVoox, ya lo sabéis siempre, y en Nave del Misterio, todas vuestras comunicaciones, este espacio que es diferente. ¿Y sabéis por qué es diferente? Porque es una casa, es un hogar, es un matrimonio, esto ya es raro, y hablamos de misterio. La carrera hacia la Casa Blanca lleva meses en marcha. Demócratas y republicanos están poniendo toda la carne en el asador de cara a los comicios de noviembre y cualquier medio es bueno para dar a conocer planes, intenciones y promesas de todo tipo.
Lo que no es tan habitual es encontrarse con anuncios tan tajantes como el que Hillary Clinton dejó hace unos días en el programa de radio The Breakfast Club. Así se refería a la posible desclasificación de todos los datos concernientes al Área 51. Quiero abrir los expedientes tanto como se pueda. Es decir, si se compromete la seguridad nacional, no lo haré. Pero quiero desclasificarlos porque me interesan. Quiero ver qué nos muestra esa información. Porque hay muchas historias por ahí que no creo que la gente se invente en sus cocinas. La gente ve cosas, qué es lo que ven, no lo sé. Pero tenemos que informar a la gente. Yo creo en eso. No es la primera vez que la favorita en la carrera demócrata a la presidencia de Estados Unidos realiza declaraciones de este tipo. De hecho, el Área 51 y sus implicaciones llevan años en la agenda del matrimonio Clinton. Nos lo cuenta Javier Sierra. El 2 de abril de 2014, por ejemplo, Bill Clinton ya apareció en un famoso show de televisión, el show de Jimmy Kimmel. Allí admitió, ante la sorpresa del propio entrevistador, que él había sido el que había pedido que se revisaran todos los documentos sobre el ovni Cape Roswell, que aquel asunto, en aquella investigación que se hizo, quedó descartado, que ellos creían que era un globo sonda, pero le parecía que le habían escamoteado al propio presidente de los Estados Unidos información sobre el Área 51, que era el segundo tema sobre el que habían preguntado. Si descubriese que los extraterrestres existen, ¿nos lo diría? Sí. ¿Lo haría? Lo haría. La exsecretaria de Estado ya levantó cierto revuelo hace unos meses cuando se refirió al tema ovni en una entrevista concedida a un medio local, en la que incluso dejó caer que los extraterrestres podrían haber visitado la Tierra en el pasado. Mientras algunos parecen depositar su confianza y entusiasmo en lo que pueda estar por venir, otros como Jaime Garrido no lo tienen tan claro, empezando por las posibilidades reales de la candidata para llegar al poder. Como todo el mundo sabe, en Estados Unidos cada 8 años cambia el partido que gobierna. Llevamos 8 años de Obama, que es demócrata, igual que Hillary, y ahora tocan 8 años del republicano, así que nunca va a ser presidenta. Y, en segundo lugar, si llegara a serlo porque han decidido cambiar la alternancia, entonces desclasificaría aquello que le dejaran desclasificar. Nunca las cosas lo bastante interesantes como para que nosotros nos abrieran los ojos. Si nos están desvelando el Área 50 y tantas, es que ya tienen otras 70 áreas puestas en marcha, cosa que además podéis encontrar en internet. Siempre que dejan ver algo, están tapando cosas que son más importantes ya. Por tanto, no os preocupéis, todo seguirá igual. Siguiendo los pasos mediáticos de su marido, Hillary Clinton también pasó hace no mucho por el show de Jimmy Kimmel. El presentador quiso interrogarla por su interés en el fenómeno ovni en este preciso momento. La última vez que su marido estuvo en el programa le pregunté sobre los ovnis y Área 51. Él no encontró nada. Bueno, yo volveré a buscar. Y el asunto tiene nuevo nombre. Fenómenos aéreos inexplicables. Lo que hace Hillary Clinton es volver sobre el mismo caballo de batalla. Quiere reabrir el asunto del Área 51, que dejó insatisfecho en su momento a su marido cuando era presidente de los Estados Unidos. Ellos creen que el lobby militar y las grandes empresas, las grandes industrias militares que han trabajado en el Área 51 no han dado toda la información sobre la procedencia de su tecnología al propio presidente. Y en el entrelineado de todo esto se percibe que los Clinton no descartan que en el Área 51 se haya hecho lo que se viene a denominar como tecnología inversa, es decir, que de repente a raíz de algunos ovnis, y digo en plural, algunos ovnis que hubieran podido ser recuperados, se hubiera podido hacer un duplicado o un intento de imitación de esa tecnología de fuera de este planeta. Eso es lo que subyace tras estas declaraciones. Veremos, por supuesto, qué queda. La administración Clinton, en la época del presidente Bill y también ahora en esta época de campaña electoral, ha detectado que el asunto de los ovnis es un asunto que genera interés popular y que de alguna manera da buena imagen el decir que hay una posibilidad de abrir los archivos a todos los interesados. Que de alguna manera están transmitiendo una sensación de transparencia sobre algo que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, como es el asunto de los ovnis o de los
mal llamados entonces platillos volantes. Y desde luego lo han querido utilizar electoralmente. Yo no creo, y esto cuesta casi decirlo, ¿no? Pero yo no creo que haya un interés realmente sincero. Lo que hay es un interés oportunista. Cuando han dado un paso adelante respecto a este asunto de los ovnis o han participado en este asunto, ha sido siempre porque sabían que iban a ganar titulares en los periódicos, minutos en la radio y en la televisión, pero después, llegado el momento de la verdad, nunca han dado el paso de pie. Tal y como apuntaba Javier, llegados a este punto, la duda lógica y razonable, como siempre, surge al plantearnos si estamos ante una propuesta en firme, con posibilidades reales de llevarse a cabo, o si se trata simplemente de una maniobra electoral. Incluso yendo un poco más allá, cabría preguntarse si saben realmente los políticos, especialmente en Estados Unidos, más de lo que cuentan, o si quizá conocen tan poco como nosotros, pero les interesa seguir alimentando la leyenda. ¿Veremos alguna promesa similar algún día en nuestro país? Jaime Garrido y Javier Sierra. Los políticos en Estados Unidos saben lo mismo que saben los políticos en España. Lo que no sé si lo que saben es verdad o es solo parte de la verdad. Probablemente ni siquiera ellos le dicen todo. Al fin y al cabo son marionetas. ¿Tú le dirías a tu marioneta todo lo que sabes en la vida? Pues ellos tampoco. Dicen lo que les dejan que digan y se les cuenta aquello que quieren que cuenten, sencillamente. Hay una enorme diferencia de aproximación de los medios de comunicación y también de la cultura popular entre Estados Unidos y España. Mientras que en Estados Unidos el asunto de la vida extraterrestre, de los ovnis y todo lo que rodea su misterio, de los proyectos de aviación ultrasecretos que podrían haber dado pie a algunas de estas apariciones de objetos no identificados, de la carrera espacial, etcétera, es tomado como un asunto serio y como parte, en fin, casi de sus características como nación. En España, en cambio, tenemos esa petulancia de verlo con cierto aire de superioridad. Los grandes periódicos siguen descartando habitualmente las noticias que contengan en sus titulares y en su información principal, en su cuerpo principal, algo vinculado al fenómeno OVNI. El asunto de las pruebas militares secretas solamente aparecen en las páginas de nuestros periódicos cuando, por ejemplo, implican un escándalo nuclear en el puerto de Gibraltar, por decir un ejemplo concreto, y poco más. Por lo tanto, yo creo que hay una muy diferente aproximación y es triste que en el caso español nunca veamos a un presidente del gobierno haciendo declaraciones serias sobre un asunto que es serio, como es el de la violación de nuestro espacio aéreo por objetos no identificados. Opiniones diferentes, visiones distintas, pero que concuerdan en una mente más o menos conspiranoica como la del amigo Jaime Garrido, o más pegado a la investigación y a la lógica del tema como es Javier Sierra, y con un conocimiento muy profundo de lo que es Estados Unidos. Pero en el fondo dicen que tampoco saben mucho más de lo que podemos saber nosotros. Yo voy por ahí, yo voy por esa, por lo menos esa fue mi respuesta en Bilbao, que creo sinceramente que no saben mucho más de lo que sabemos nosotros, fíjate. A lo mejor corpúsculos muy especiales, pero que no son especialmente los políticos. Pero los políticos sí que creo, como decía Jaime Garrido, que muchas veces les dejan decir lo que se puede decir. O sea, hay una horquilla, como dicen ellos, ¿no? Hasta aquí y hasta aquí. Y luego hay como poderes más fuertes que los políticos que sí que pueden saber algo más. Pero los políticos o los militares, yo sinceramente es que lo dudo mucho, no sé tú. No sé, pero un presidente de Estados Unidos, si Hillary Clinton llega a ser presidenta, si pide esos documentos me imagino que se los tendrán que facilitar y por lo menos ella, que parece que tiene un interés personal, poder acceder a ellos y contar a lo mejor algo
o dar alguna pista de lo que hay en esos documentos clasificados por el momento y que quiere desclasificar. Clasificados, exactamente. Además, es verdad que yo pensaba que era una tontería de Hillary Clinton y parece que ya tiene un interés real, ¿eh? Tiene un interés real desde que su marido está en la presidencia. Ya se dice que hubo toda una historia durante el mandato de Bill Clinton para desclasificar documentos y que al final no pudieron hacerlo. Porque no se les permitió, porque empezaron a tener otra serie de follones, otra serie de líos, y entonces ya como que dejaron la desclasificación OVNI de lado. Pero Hillary Clinton, al presentarse como presidenta, vuelve a retomar, porque además está John Podesta, que fue mano de derecha de Bill Clinton, también lo es ahora de Hillary Clinton, y él sí que tiene un interés personal. Y además, en varias entrevistas aseguró que había sido como un error, porque él sí que estuvo detrás de esa campaña primera de desclasificación con Bill Clinton. Fue él el que hizo que llevaran documentos y que intentaran sacarlos a la luz. No pudo, y siempre dijo que fue un error, que fue como un tachón en su currículum, porque verdaderamente él tiene interés personal y cree que el pueblo estadounidense tiene derecho a saber lo que pasa. Que no se asustarían, como cree la gente, sino que tienen que saber qué es lo que vuela en sus cielos. ¿Asustarse y cuando... ¿De qué? Bueno, porque hay mucha gente que se cree que es Independence Day. Pero ya no es Orson Welles esto. Te asustas de los que decapitan por ahí, pero de extraterrestres que existan, yo creo que ya no se asustaría nadie, sinceramente. Pues yo creo que sí. Yo creo que no, fíjate, ahí no estamos de acuerdo. Yo creo que la gente yo creo que sí. No Además, se asustaría. Fíjate, las últimas encuestas que a raíz de lo de Hillary Clinton han salido en torno a las creencias de los estadounidenses, dicen que el 50%, casi el 50% de ellos creen que las naves extraterrestres pilotadas por seres de otros mundos están vigilando la Tierra. 50% de estadounidenses, la mitad, Buen dato. que son muchos. Pero además decían que el 77% cree que hay signos de que los aliens han visitado la Tierra. 77, ¿eh? En Estados Unidos En el Estados 77% hoy piensa eso, hoy. Curioso. Y que el 55% también piensa que el gobierno amenaza a quienes digan que los han visto. ¿Cuánto? 55%. Interesante, es decir, números más allá de la ola de los años 70. Sí. O sea, Internet, que es el gran cambio, no ha producido un mayor escepticismo, sino que ha producido una creencia en un tema que podía parecer arcaico o pasado, como los ovnis. Venga, vamos a mojarnos un poco ahora aquí en la buhardilla. Vamos a meternos en camisa de 11 varas. Subo aquí con un dedo mi regleta, porque esto nos hace sentir un poco en la radio, pero radio en casa. Mi máquina humilde pero potente, Behringer. Quiero mandar un abrazo como siempre a Antonio Runa, que tanto me enseñó para poner en marcha esto. Y ahora escuchamos Electrónica 2 de Jean-Michel Jarre, el mago del cosmos, de fondo, porque este tema lo pide, amigos. Y le digo a Carmen aquí, a mi lado, el bosque enfrente, la luz tenue, fantástico hablar de estos temas, y espero que vosotros participéis de esto. Vamos a meternos en camisa 11 varas, sí señor. Vamos a ver, además hay dos cosas de actualidad pura y dura, que estamos muy pegados últimamente a la actualidad y eso está bien, y más en 2 en la noche. El domingo que viene, Fernando Cámara cuenta algunas cosas de Estados Unidos muy sorprendentes. Yo voy a cebar algo, voy a adelantar algo, es que esto tiene que ser así. Habla del tema de Roswell. Bueno, Roswell, White Sands, Alamogordo, las grandes bases, que en el fondo, si te das cuenta y lo piensas, porque no hay nada mejor que la madrugada de la buhardilla para pensar a veces, es un lugar donde cambia el mundo, donde el ser humano, por lo que sea, que también es curioso, descubre de pronto la energía atómica, el proyecto Manhattan, algo que no se conocía y que de repente es el gran poder que, como decía en la famosa serie Mazinger Z, ¿no?, te puede convertir en un dios o en un demonio. O sea, una fuerza que el hombre ni imaginaba. Y se saca eso con Enrico Fermi a la cabeza, la famosa pista de squash. Hay quien dice, fíjate que es bonito esto, que ocurrió algo precisamente en aquel año para que el ser humano tuviese, además de lo que recuperaron de los nazis, esa
chispa que faltaba, ese puzzle que faltaba para unas armas que evidentemente son un salto brutal. ¿Qué pasó en aquel desierto en 1947? Siempre ha sido una cosa que para muchos no tiene que ver, y otros, como Javier Sierra, muy inteligentes, dicen: es curioso que el gran salto tecnológico en transistores, que no olvidemos que es este pequeño ordenador portátil con el que emitimos al mundo, o tu iPad grande ahí que tienes, eso en el fondo son microtransistores, microprocesadores. ¿Cuándo nacen? ¿En qué zona? 1947. Con las pruebas de un mundo nuevo, hay quien dice que se encontró algo, o que alguien dejó algo que encajó. Nunca nos lo van a contar. Fernando Cámara nos cuenta, y voy a dejarlo ahí, que ha hablado con personas militares. Uno, por ejemplo, que puede ser el último superviviente de Roswell, lo dejo ahí. Me parece interesante, ¿por qué? Porque no es algo que cuenta un periodista. Es alguien de Roswell y más personas que hablan a un militar, a un coronel del ejército español. Y que además, cuando les dijo que yo soy el de Manises, hubo ahí como... bueno, entonces podemos hablar. Y te voy a poner los pelos de punta, quizá, no lo sé. Pero hay un detalle, que es que se habla de unos seres. Yo no sabía exactamente estos datos, bajo una sábana, y no voy a contar más. No es leyenda, no es vimos un trozo de metal, que eran esos seres. Vayamos más allá, en este tobogán por el que me tiró Fernando Cámara, y no puedo hablar mucho más. Al final lo cuentas tú. No. Tiene relaciones con autoridades importantes. Sí. Esas autoridades le hacen saber que les encanta su intervención como investigador, por ejemplo, algunas, me imagino que a otras les hace menos gracia, pero algunas muy importantes en Cuarto Milenio. Porque el poder increíble de la tele, como puede ser este programa, que yo no lo sé, porque uno nunca sabe quién le escucha, que es lo maravilloso, y tenemos ejemplos recientes que son maravillosos. Nadie sabe. La tele es una cosa que está en todas partes. En las casas más humildes, hay que reconocerlo, como ahora Internet, y en las más altas alcurnias que gobiernan, que deciden. Ahí se ve Cuarto Milenio. Mi pregunta va a lo que tú decías. ¿Y si en Metico Vité se habla de los ovnis, del secreto que hay un interés? ¿Por qué ningún político tiene los redaños, por ejemplo, de decir que va? Quizá porque el pueblo español, yo creo que no tiene constancia de que hay ningún secreto. A lo mejor es eso. ¿Cómo no va a haber secretos? Pero a lo mejor el pueblo español... Todos los gobiernos tienen cosas que no nos han podido explicar de algunos casos que han ocurrido por nuestros cielos. ¿Tú crees que el pueblo no nos español han dado esa información? Demanda? Han sido tantos años de aniquilar estos temas. El pueblo español demanda... Gobernantes, contarnos qué pasa de verdad, contadnos qué pasa de verdad con el tema OVNI. No hay una demanda social, ¿no? Hombre, no lo sé. En Estados Unidos lo que pasa que hay personas que llevan muchos años pidiendo la desclasificación. Yo creo que como en todos los países, una especie de guerra entre aquellos que creen que puede haber algo más y que creen que nos siguen ocultando cosas o que nos dan toda la información, como Stephen Bassett, que es gracias a él al que pues se ha puesto también en la palestra el asunto de los ovnis, y que también Hillary Clinton diga, oiga, es que cuando yo era la mujer del presidente, lo primero que pedían, lo que más pedían los ciudadanos de a pie era que se hablara de los ovnis, que se desclasificaran ovnis. Estaba ahí caliente el tema. Las mayores peticiones que llegaban allí al gabinete. Dice, claro, al presentarme, pues yo también quiero saber de esto. Y por otra parte, tienen también John Podesta, que es como te he dicho, el que apoya eso. Y uno de los también, hombres en la sombra, se dice, ¿no? De los generadores de campaña. Claro, pero tienen también los que están totalmente en contra, como Seth Shotcut, que es astrónomo, es investigador y es el director del Search of Extraterrestrial Intelligence del SETI, buscando, pero él dice que no busca extraterrestres. Sí, claro. O sea, es el típico escéptico que va contra John Podesta, que está haciendo que, pues, un poco choteándose de las declaraciones de Hillary Clinton. Eso pasa en todos los países. Exacto. Hay una red escéptica que algún día contaremos qué turbulencias y qué oscuridades tienen también y qué intereses, claro.
Vamos a hacer una cosa en este punto, si te parece. Pero yo creo que algún político español debía decir ya de una vez por todas: oiga, mire, estas cosas extrañas, vamos a desclasificarlas, porque no, si no tienen nada que ocultar, no tienen nada que perder tampoco, es que ¿no? Oficialmente se ha desclasificado todo. Ya, habría mucho que hablar, ¿no? Sobre esa desclasificación también, cómo España se hizo, quién la hizo. Se ha dado todos los datos. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no? Y esto es un momento que yo sé que muchos esperaban. Vamos a dar paso a un ilustre columnista. Muy bien. Tiene que hablar de esto. A veces, de vez en cuando. Es que... Y además había petición popular. Es lógico. ¿Qué pensará de todo esto que está pasando en torno al Área 51? Que es que no es poca cosa. Área 51, donde ocurrieron tantos milagros tecnológicos de los que seguimos viviendo hoy. ¿Hubo extraterrestres de verdad? ¿Nos dieron ellos el paso? ¿O es un absurdo todo esto que cuento y da la casualidad de que todo ocurrió allí por ya las tecnologías que estaban previas? Pero vaya salto. Si uno va, y podéis investigar en esto, que es la clave, el salto del transistor, muy interesante. Hay diferentes fuentes, pero todas indican más o menos el mismo sitio, el mismo lugar. Seres, Área 51, desclasificación OVNI, puro truco publicitario. Se matan los políticos por algo de impacto, algo que... Es diferente, en España no se atreverían. ¿Qué piensa Santiago Camacho? Nuestro compañero Santiago Camacho, en su primera intervención, y lo celebramos en 2 en la noche. ¿Qué piensa él? Que es un poco en el fondo el padre conspiranoico en España. Vamos a escucharle. Que la mentira forma parte integrante del ADN de los políticos es algo que ni es nuevo ni va a sorprender a ninguno de nuestros oyentes. Que esa parte integrante en época de campaña electoral se vuelve más y más visible hasta llegar a veces al punto del paroxismo, lo estamos viendo prácticamente todos los días en nuestro propio país. Si esa campaña es para acceder a la más alta magistratura del mundo occidental, como es la presidencia de los Estados Unidos, es muy probable que ese festival del embuste llegue hasta extremos desconocidos en cualquier otra latitud del planeta. Los mundos de la política y los medios de comunicación han entrado en una especie de manojo de nervios a principios de semana cuando el New York Times publicó un artículo titulado Hillary Clinton da a los aficionados a los ovnis esperanzas y abrirá los expedientes X. La verdad es que el artículo sería menos sorprendente y la revelación de Hillary Clinton también si tuviéramos un poquito más de memoria y recordásemos que la práctica totalidad de los candidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, los republicanos han sido algo más cautos en este caso, desde Jimmy Carter hasta nuestros días, han hecho exactamente en las mismas fechas y en las mismas circunstancias la misma promesa y con resultados que todos conocemos, o mejor dicho, desconocemos porque esa verdad jamás se ha publicado. Lo más cerca que hemos estado ha sido cuando en plena campaña electoral, en el fervorín de un mitin, Jimmy Carter confesó que había visto un objeto volador no identificado sobre su campo de cacahuetes. Evidentemente, si vemos las entrevistas reales y las intervenciones reales, no lo que se dice por internet, de la propia Hillary Clinton, está claro que no es precisamente una adicta a las teorías de conspiración. Por supuesto que parece que le interesa saber lo que las personas han visto o creen que han visto en los cielos, y está a favor de desvelar cualquier información que pueda arrojar luz sobre ello, pero no a cualquier precio. De hecho, hay un impedimento legal importante con el que se puede encontrar a la hora de querer cumplir, soñemos, esa promesa. Y es que, pásmense ustedes, en el imperio de las barras y estrellas hay secretos que ni siquiera le son accesibles al propio presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso es así por una cosa que se llama el principio de negación plausible.
Cuando el gobierno, la CIA, cualquier otra agencia, las Fuerzas Armadas cometen algún acto que sea ilegal, dudosamente moral o choque con el ideario patrio o del partido en ese momento en el gobierno, normalmente nunca se informa al presidente. ¿Para qué? Para que en caso de que el escándalo o el hipotético escándalo llegue alguna vez a los medios de comunicación, este pueda negarlo, pueda decir, oiga, yo no sabía absolutamente nada de esto. Esa es la base por la cual gran cantidad de las operaciones clandestinas de la Agencia Central de Inteligencia, la NSA y otros departamentos del gobierno nunca llegan a conocimiento del presidente. El que el presidente pueda mantenerse inmaculado en su inocencia de cara a la opinión pública. Con lo cual, muchas veces, si la señora Clinton llegase algún día al Área 51 y le preguntase al director o a la persona al cargo, oiga, ¿tienen ustedes extraterrestres aquí encerrados? Pues legítimamente esta persona, este general, vamos a suponer que lo sea, podría decirle, pues señora presidenta, no le puedo contestar a esa pregunta y no lo puedo hacer por su propio bien. Si el gobierno está ocultando alguna información cuya divulgación pudiera poner en peligro la seguridad nacional, legítimamente la presidenta podría de alguna forma negarse a desvelarla. Con lo cual, ¿en qué va a acabar toda esta historia de Hillary Clinton y los ovnis? Pues muy probablemente, y mucho me temo, que en algún tipo de revelación o desclasificación descafeinada, en la cual, pues, como sucedió con los varios informes sobre el asunto Roswell que a lo largo de las décadas se han ido emitiendo, cada uno con una versión diferente, o cuando en 2013 el gobierno desclasificó un montón de documentos sobre el Área 51, en la cual se daba detalle y cuenta de diversos proyectos de aviones espías, ya caducos absolutamente todos, es decir, ya el avión en cuestión ni siquiera está operativo, ni siquiera vuela, con lo cual se puede desclasificar todo lo que quieran. Pues probablemente tendremos acceso a documentación antigua y o manipulada que buena parte de los investigadores y expertos en el tema ya conocían o al menos se imaginaban, y que va a dejar el fondo del asunto OVNI tan a oscuras como ha estado hasta ahora. Así que lamento mucho echar un pequeño jarro de agua fría sobre esto, pero ojalá me equivoque. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, let us all listen. Bueno, jarro de agua fría o no, siempre nos quedará El hombre de las estrellas de David Bowie, ¿no? Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ. Observándonos desde el cielo, vigilándonos. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. Sí, dice que nuestras mentes no aguantarían. Y ahí está, esperando en el cielo, el hombre de las estrellas, David Bowie. La esperanza es lo último que se pierde, pero fíjate, responde un poco Santiago Camacho a lo que tú decías antes, y que es muy interesante. En España nos creemos que el presidente del gobierno va a saber todos los secretos de las cloacas del Estado que existen y que evidentemente son mucho más permanentes que los grupos políticos. Hay fuerzas por encima de
del presidente del gobierno. Claro, ya. Pero estos no saben lo que es una mujer pesada, preguntando por cosas que no han tenido ninguna presidenta. Eso es verdad, la tozudez puede llevarnos a lugares indómitos y prohibidos, pero yo no sé. Sí que creo, que antes no lo pensaba, esto me ha hecho cambiar, que el interés real de Hillary está ahí. No creo, como dice Javier Sierra, que sea un truco publicitario nada más. Bueno, han dicho que es para ganar adeptos, ¿no? Para que Claro, le voten han dicho a lo que ella, quieran, claro. la comunidad ufológica, que como han visto que es amplia en Estados Unidos, pues que... O sea, los chicanos, la comunidad negra, no sé qué, siempre hablan de esos corpúsculos que luego son los que al final hacen presidente a alguien, ¿no? O sea, la otra América, entre comillas. Eso lo dicen los políticos, lo digo yo. Entonces la comunidad ufológica ya sería otra especie de raza, ¿no? Exactamente. Joder, pues Al en siguiente España- los upirólogos. Que desclasifiquen ¿Tú en Estados conoces Unidos también. algún No upirólogo? vayas por ahí. Yo conocí a un upirólogo que rivoloteaba, pero ese como dicen en las urdes, rivoloteaba, no revoloteaba, ojo. Se agazapaba en algunos sitios y ¡pa! Te salía el paso. Y menudo susto. Es toda una raza también los upirólogos, sí señor. Los estudiantes de los vampiros, ¿no? Los Exacto, investigadores de exacto, los vampiros, exacto, que a lo exacto. mejor hay mucha gente Un que día- por ese nombre no... Claro, un día no lo podíamos sabe. hablar de razas dentro del mundo del misterio. Pero mejor no sigamos por ahí, aunque sé que más de uno dirá, no, seguid por ahí. Solo te puedo decir que más amplio que esa especie de póster que se vendía con más allá de las diferentes razas de extraterrestres, pues hay más En los diferentes investigadores dentro de los y en las investigadores. comunidades. Sí. Suscribo. Pero vayamos poniéndonos un poco más serios porque estaba Clara Tavoces muy impresionada con uno de esos casos que yo creo que, por ejemplo, lo que ocurre en América del Sur sí que no tiene ningún reparo en contar, ¿eh? Ahí sí que no... Que es una cosa muy bonita, que nosotros hemos recorrido parte de América del Sur, que a mí me encanta, la verdad, me encanta. Tiene una magia que todavía se respira, que todavía no se ha perdido. Tiene muchas cosas terribles también, claro, como cualquier país. Y en América del Sur especialmente, el mundo de las mafias y demás y la violencia siempre ha sido, pero es brutal. Y sin embargo, la buena gente de América del Sur, que mucho nos escucha, como diría Gabo, ¿no? García Márquez, tienen esa especie de cosa del realismo mágico que les hace no tener ningún reparo habitualmente. Solo el más estirado y el más petulante puede ser contrario a hablar, pero allí lo tienen más fácil en el sentido de que las personas hablan sin problema, cuentan sus historias, lo hacen con una fuerza tremenda. No sé, es como otro tipo de cultura respecto al misterio, ¿no? Y nosotros lo hemos vivido, con qué facilidad te cuentan las historias, son más hijos todavía, yo creo, o han conservado mejor la tradición oral. Y voy a meterme en otro charco, pero en algunos países de América, a mí lo que me ha sorprendido de verdad, y aquí hablamos de todo, es lo bien que se habla el castellano. En algunos sitios, y tú sabes, la cortesía, el empleo del lenguaje, la limpieza vocalizando, la asepsia en algunos términos, la capacidad de conservación de partes del lenguaje, de adjetivos ya perdidos y que son nuestros. Y oye, también, y me incluyo, hay que ser un poco autocríticos. Aquí, entre el aborregamiento general y, digámoslo así, el esclavismo autoinfligido de lo digital, uno empieza a dejar de emplear términos, a descuidar la cultura oral, y depende en qué ámbitos te muevas, o sea, es que parece que estás hablando con... ¿Cómo? Pues así. Parece que estás hablando... O sea, yo no sé, digo, oye, yo lo siento, perdona, pero en Santiago de Chile me han hablado mejor el castellano que en muchos sitios de aquí. ¿Qué quieres que te diga? Más que, qué crítica, será para decir, oye, recuperemos un poco el castellano, ¿no? Enriquezcamos el lenguaje, las terminologías, que no es hablar como Góngora, pero te das cuenta
cuando hay territorios que han mantenido ese lenguaje. Bueno, y lo que han mantenido es ese amor por el misterio. Y entonces Clara me decía que había un caso que le había impresionado muchísimo. Cuando Clara dice eso suele haber material. ¿Qué historia nos trae nuestra compañera? Vamos a escuchar con mucha atención. La historia de la desaparición del empresario bogotano Felipe Correa tuvo un triste desenlace. Ayer, al final de la tarde, fue hallado muerto. La policía dice que cayó desde el piso alto de un edificio cerca del estadio. Algunas personas lo vieron con vida en el transcurso del día, pero lo que sucedió es aún todo un misterio. Era la noticia de la muerte de un conocido empresario bogotano ligado a la hostelería, ofrecida por los informativos de Colombia, cuya desaparición, hasta que se conoció su trágica muerte, tuvo en jaque a la ciudad. Nadie podía prever este fatal desenlace. O tal vez sí. Fabio Arévalo es un prestigioso médico y bioquímico colombiano natural de Popayán. En el momento de la desaparición del empresario se hallaba en Bogotá desempeñando su puesto como asesor de Enrique Peña Losa, alcalde de la ciudad, debido a lo cual estaba hospedado en un lujoso hotel. Arévalo se declara absolutamente escéptico ante lo paranormal. Es un hombre pragmático quien precisa de pruebas sólidas. Sin embargo, no imaginaba que él mismo iba a protagonizar una extraña experiencia que hoy nos cuenta y que anteriormente publicó en Las Dos Orillas, un medio digital colombiano. El 26 de abril pasado, a mediodía, tenía una cita en el hotel para almorzar con un empresario. Teníamos la cita a las 12:30 en el hotel para almorzar. Me vine caminando a las 12:10 del mediodía. Estaba atravesando un puente peatonal que está justo frente al hotel, pero no sé por qué circunstancia, poco antes de subir el puente, me cobijó una cierta bruma, de alguna manera una mala energía, y empecé a subir el puente y me seguí sintiendo un poco mal, lo que no me había ocurrido tal vez en mucho tiempo. Cuando iba en la mitad del puente peatonal, que es alto y que está justo frente al hotel, un poquito diagonal, pues miro el hotel, miro la dimensión del hotel, tiene 8 pisos, y me quedo fijamente mirando un punto de su terraza, que ya la conocía, que es muy bonita, donde uno puede tomar un café, puede compartir con las personas, y veo que hay un vidrio de protección para mirar a la ciudad, pero aún así eso no me convence, y veo que alguien cae desde allí, desde uno de los costados, pero también me veo a mí mismo caer, porque tengo fobia a las alturas. Esta visión le hizo sentirse incómodo, angustiado. Eso me llena de una congoja extrema, me llena de una gran molestia y particularmente me entra una depresión que no la había sentido tal vez en mucho tiempo. No quise seguir mirando más el hotel y seguí bajando el puente, y fue uno de los momentos más difíciles porque me sentí absolutamente mal. Por lo que había visto, me había imaginado hasta en mí mismo estar cayendo allí. Y obviamente que quien se cae desde un 8º piso, en esa altura, tendría un desenlace fatal. Y eso es lo que pensé. Llegó poco después a su hotel, procuró olvidar lo sucedido minutos antes y aprovechó para despachar algunas tareas pendientes antes de su cita. Llegué al hotel y me senté aquí mismo donde en este momento estoy sentado. Fuera de mi habitación hay un equipo, un ordenador. Mientras llegaba mi invitado me senté, bastante triste. Cuando estaba escribiendo en esas, por el pasillo, sentí más que vi, porque tal vez solamente alcancé a verlo de reojo, no lo quise mirar como de frente, que venía una persona alta, delgada, pantalón negro, camisa blanca, con un caminar parsimonioso, lo cual me entró ciertas sospechas de que no era alguien absolutamente normal y que no tenía por qué venir directamente donde yo estaba. Yo estaba casi al final del pasillo y la persona llegó y se sentó a mi lado y me quedó mirando aparentemente fijamente, y sentí una mala energía y eso me incomodó muchísimo, hasta el punto de que no fui capaz de verlo en la cara para no desafiarlo y no intimidarlo
no sé qué podía pasar. Me levanté de este ordenador porque ya mi invitado incluso había llegado. La persona estaba al lado y se ocupó mi lugar y me fui al almuerzo. Tras la comida, Fabio no se encontraba bien, aún seguía inquieto, así que regresó a su habitación. Terminamos, subí como a las 2 de la tarde en la habitación, no me sentía muy bien, me recosté un rato, empezó a llover bastante fuerte. Luego al rato ya sentí que las ambulancias pasaban o llegaban, sentí las sirenas, era algo muy constante, muy persistente porque uno supone que pasan y el ruido ya desaparece, la sensación ya se pierde de tener los autos estos de emergencia cerca, pero no, seguía escuchándolos persistentemente. Después de un buen rato me asomo a la ventana y veo que hay autos de bomberos, ambulancias fuera del hotel y el hotel totalmente cercado. Pensé que era un incendio y bajé muy rápidamente porque dije, aquí no nos han avisado, hay un incendio. Llegué a la recepción, estaba colapsada la recepción, busqué de inmediato al dueño del hotel y me dice, lo que pasa es que una persona, un huésped, subió a la azotea, o sea, al último piso, tomó una silla, una sobre otra, logró sobrepasar el vidrio de seguridad y se lanzó al vacío. Esa persona al caer, luego me doy cuenta que había tocado con la fuerza de su cuerpo, impactado un cable de alta tensión de la electricidad y logró romperlo incluso. La persona obviamente ya estaba en el piso, ya fallecido, y justamente era una persona con las mismas características que yo había sentido o que había visto de reojo cuando estaba sentado frente al ordenador acá en el pasillo del hotel. Pantalón negro, camisa blanca, de estatura aproximadamente 1,80, delgado. Allí estaba. Fabio fue la última persona en ver con vida al empresario, tal como mostraron las cámaras de seguridad del hotel. ¿Se trató de una precognición? Pese a su escepticismo, Arévalo está convencido de que sí. Y lo está porque además no ha sido la única ocasión en la que ha vivido sucesos similares, pero sí, como él mismo dice, la vivencia con un desenlace más trágico. Vaya escena. Vaya visión, ¿eh? Y además cómo está contada, ¿eh? Con eso que yo decía, esa especie de buen hacer de la persona que es testigo del misterio en Sudamérica, sea empresario, sea un gran periodista, con qué naturalidad te cuentan esto. Y esto, ¿sabes lo que a mí me asombra del misterio increíblemente? Que tengo 43 años, llevo toda la vida y siempre hay alguna historia que yo no había oído y que ni me había imaginado, ojo. ¿Cómo ha empezado esta historia? ¿Qué laberinto era ese? ¿Cómo que alguien desde fuera de un hotel se vea él mismo cayendo por encima del vidrio de seguridad? Y luego ahí pasa esto. Pero dentro de una salita de las del hotel, alguien inquietante, y va y pasa esto. O sea, hemos escuchado cuántas historias de este tipo, miles, ¿no? Pero resulta que siempre hay una novedosa, que es como un peldaño que tú dices, bueno, es que esto no lo he visto yo en ningún sitio. O sea, la creatividad, si es la imaginación, dirán algunos, llega a un límite, pero menos de imaginación, ¿no? Porque ahí estaba el hecho, Clara cotejó toda la información de la muerte de la persona. Sí, se ha salido muy impresionante, en todos los medios. Ha salido el suicidio de este empresario, que además parece que no tenía sentido, ¿no? Que se quitara de en medio, pero... 2 sillas, la azotea del hotel, pero sobre todo como alguien sin ningún... Lo importante es lo que decía Clara, que a pesar de que tenía alguna visión, era completamente escéptico en cuanto al asunto de premoniciones, ¿no? O que tú puedes ver un fantasma. Y por eso estaba doblemente intrigado, ¿no? Claro, además, ¿sabes lo que pasa? Que este hombre siempre se quedará con la duda de ¿por qué no me dirigí a él? Podía haber hecho algo, si mis palabras a lo mejor
hacia una persona que no conoces, pero entablas una conversación, como suele pasar a lo mejor en la recepción de un hotel o al lado de un ordenador. Una simple conversación puede hacer a alguien cambiar esa idea que ya tenía. Estaría escribiendo la última carta, la última despedida a sus familiares y por eso estaba esperando al lado. No sé, hay tantas cosas, ¿no? Que... Y una visión tan absurda, llegar a un hotel donde tienes una cita de empresarios y tú ver que un tío se tira de la azotea. Es que es una cosa como... Y que tú caes con él. Eso sí que es extraño, ¿no? O sea, que tú en la visión estás ligada a ese personaje. Sí, que luego se sienta a tu lado. Claro. O sea, es como... No sé, el destino, ¿no? Que pone... Las reglas del juego, el destino nunca se saben. Y de repente pasan cosas que no tienen explicación, vamos. Es que esto no tienes por dónde cogerlo. No hay casualidades, no hay... No. El juego, ¿no? El juego de la vida, de la muerte, que... ¿Cuántas veces hace de las suyas? Y en este caso, pues igual. Y muchas veces con personas muy escépticas, además. Hablando de muerte, está habiendo un calvario de nuevo. Ya hubo noticias tremebundas hace unos años, pero está habiendo un calvario tremendo con determinados perseguidos, ¿no? Se está hablando de refugiados, se está hablando de cuestiones que en el mundo ahora mismo, que son novedosas, ¿no? Con mucha trama oscura, segurísimo. Con las mafias interviniendo al mejor postor, segurísimo. Con, bueno, todo lo que significa el mundo moderno. Gente que injustamente está sufriendo, seguro. Otros que buscan otros objetivos, seguro. La manipulación mediática y los memes que se cuelan en el cerebro, parece que impulsados por alguien, porque alguien tiene mucho interés en que pensemos en cierta dirección. Y además, habitualmente el pensamiento global de Internet está sobre todo teñido en cierta dirección. Y bueno, ahí andamos el rebaño digital. Poca disidencia, muy pocos disidentes. Pero es el mundo que de pronto, en apenas unos meses, tiene una serie de conflictos tremendos. Bueno, pues conflictos que parecían ya olvidados, renacen. Yo siempre me acuerdo del torso ese en el Támesis, no se me olvida, cuando de repente Mario Vargas Llosa, ahí es nada, hace la primera crónica y le da la vuelta al mundo de... está pasando en la ribera del río de la gran ciudad, de la City londinense, algo que parece del África del siglo XVI, y no se está contando. El torso de un niño, partes concretas, y eso se quedó por ahí. Pero me dices y me cuentas que la actualidad sigue siendo oscura a ese nivel. Sí, porque en Londres están teniendo un verdadero problema con los que llaman niños brujos o niños poseídos. Al parecer, los casos se han incrementado bastante. En 2015, que se denunciaran, fueron 60 casos de niños que son abusados, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, a través de extraños rituales. En pequeñas comunidades, la mayoría de ellas de inmigrantes africanos que están en Londres. Al parecer hay niños que no se sabe por qué, si por sus actuaciones, porque los especialistas están hablando ya de dos cosas: de las propias familias, que son las que denuncian ante los brujos que viven en su comunidad, o los chamanes que viven en su comunidad, que su hijo tiene un mal espíritu dentro, y entonces esta especie de chamanes intentan realizar exorcismos que a veces acaban muy mal. O son los propios chamanes los que dicen: ese niño tiene un espíritu maligno dentro del cuerpo, hay que hacerle un ritual. Esos rituales conllevan en muchas ocasiones maltrato. Es por ello que hay vecinos que incluso han denunciado que se estaban llevando a cabo rituales con ese niño, pero que es que en realidad lo estaban maltratando. O sea, para sacar el espíritu del cuerpo les pegaban verdaderas palizas. Y claro, emocionalmente sufren, que la comunidad les deja de lado, que muchas veces están encerrados en habitaciones para que ese espíritu maligno no afecte a los demás miembros de la familia, y lo que se están produciendo son ahora, menos mal, muchas denuncias de niños que están sufriendo esa especie de acoso incluso familiar. La policía londinense tampoco sabe muy bien cómo actuar, porque si no denuncian los propios miembros de la familia que lo hace un vecino, muchas veces no lo pueden demostrar. No, mire, es que estaba castigando al niño y se acabó. Si no los pillan en un ritual agrediendo a los niños, tampoco pueden hacer nada, con lo cual es que están un poco cogidos de pies y manos porque se les escapa que se lleven a cabo estos mal llamados exorcismos,
porque parece que pues eso, que todo el ritual que organizan con velas, con el chamán, niños de muy corta edad además, niños muy pequeñitos que, según han dicho los psicólogos que han podido tratar a algunos de ellos, van a sufrir pues toda su vida eso que desde pequeñitos les han estado infringiendo, ¿no? El estar separados, el que no tuvieran contacto con sus hermanos por si les contagiaban de esos espíritus, el que nadie se acercara a ellos, que no les dieran de comer para no alimentar al espíritu interior que llevaban. O sea, es que estamos hablando de cosas terribles. Incomprensibles en el siglo XXI, ¿no? Pues sí, sobre todo que como no se le ponga un poco de cota, es como los niños en África que hay los albinos. El muti. El muti. Es prácticamente lo mismo, pero trasládalo a Londres y que no son niños albinos, que son niños normales y corrientes, que alguien como cuando actuaba la Inquisición, como en el siglo XVI, como en el siglo XVII, tú eres brujo y hay que quemarte en la hoguera. Pues a estos niños les está pasando lo mismo y ellos no se pueden defender. Es que el mundo globalizado, claro, tiene unas ventajas y unos inconvenientes, está clarísimo, ¿no? Vienen efluvios que uno no puede entender. Lo incomprensible es que eso no es admisible en la sociedad actual. Si tú vienes a un sitio, o te integras con las normas establecidas de ese sitio, o qué es esto. Racista, toda la historieta de siempre, pero vamos a ver. Bueno, tú vete a un sitio relativamente agreste, con unas normas muy establecidas, pero que allí son propias, y vete tú con tus tonterías, a ver lo que hacen. Vete tú a imponer algo. No. Yo siempre he pensado toda mi vida, y tú sabes bien que una parte de mi vida, pero en España o en otras partes, yo siempre he pensado que uno juega fuera de su terreno. O sea, en cuanto sales de tu casa, tú estás fuera de tu terreno. Yo no me he buscado problemas en la vida nunca. A veces los problemas se chocan contigo, pero jamás he sido de los que he buscado problemas, jamás, queriendo tener la razón, especialmente cuando tú ves un poco de inteligencia social que creo que cualquier investigador, cualquier comunicador, y si es como en mi caso, que durante muchos años he viajado mucho solo, es que no estás en tu terreno. ¿Cómo voy a imponer yo mi ley en el bar del señor Aurelio o en el Kurdistán? Me da igual. ¿Cómo voy a ir yo? ¿De qué? ¿Soy yo más que los demás? No, estoy en el terreno del otro. Y sobre todo por eso sorprende mucho que cuando viajas a otros países tienes que seguir un poco sus reglas, ¿no? Hombre, tú recuerda, es que hemos visto algún follón y algún problema por tal tontería, y con compatriotas, que es lo increíble. Oye, que tú no estás en tu terreno de juego, lo siento, aquí no valen tus leyes. Tus leyes tan democráticas valen muy poco. Pero como nosotros sí tenemos leyes democráticas, lo increíble es que se mire para otro lado. ¿Y sabes por qué se mira para otro lado? Pues se mira por otro lado por esa presión de lo políticamente correcto y porque te señalen, y porque es muy peligroso que te señalen hoy en día. Cazas de brujas a todos los niveles estamos viendo todos los días. Cogen a personajes señalados y por una cosa u otra, total, con que el pueblo piense que han robado o que han estafado o que son racistas o que, no sé cómo decirte, no van con lo que tiene que llevarse, ya palo, ya la gente en contra. Y es muy efectivo. Entonces se quiere mirar para otro lado con cosas que, bueno, no sé, sería incomprensible que lapidasen en una calle de España, ¿no? Digo yo, por ejemplo. Sería incomprensible. Bueno, pues vamos a un ritmo en el cual el mirar para otro lado, para que no nos acusen de que somos los más guays de los guays del mundo. Muy bien, me parece perfecto porque... Pero cuando empiezan a pasar cosas como esto, oye, ni racista ni no racista, da igual que le haga un germano de ojos azules como si lo hace uno de una tribu del Kurdistán, me da exactamente igual. Somos seres humanos. Yo tengo una impresión, que imagino que con muchas cosas buenas, muy curiosa, muy extraña. Precisamente esta semana regresaba de Bilbao y pasaba por Vitoria y veía la transformación del barrio donde yo nací y no me lo podía creer. ¿Yo qué quieres que te cuente? No me lo podía creer. A ver si me entiendes. No lo quiero decir tampoco, sobre todo es por el daño de que el mundo que tú viviste ya no existe. Y eso es tremendo. Porque uno es sobre todo de su infancia. Yo creo que la verdadera patria suele ser la infancia. Queda muy ligado uno a ciertas cosas, ¿no? Entonces cuando vuelve ya no están. Yo sé que hay dos conclusiones. Uno, que el mundo tuvo ese flash global, nos guste o no, ojo, además nos guste o no, y digamos lo que digamos, va a ser así. Pero lo curioso es como una goma de borrar. ¿Te acuerdas de la goma de borrar Milán, no? Iba borrando
todo lo que yo había conocido, todo lo que había sido mi mundo espiritual del niño, había sido borrado con cierta paciencia y sustituido por cosas que a mí me asombraban tanto, porque podía estar en cualquier otro barrio de Londres, podía estar en un barrio de Estambul, podía estar en un barrio del Cairo, sinceramente, podía estar en un barrio de Kinshasa. Y entonces cuando dices, a lo mejor el que se ha quedado antiguo y anticuado soy yo, ojo, porque el mundo seguirá con esas ruedas de su reloj interno por mucho que tú te empeñes. Ahora, lo que no podemos es no tener cierta nostalgia, ¿no? Y sobre todo ciertos valores que es que no puede ser, o sea, no puede ser. Hay cosas que son cultura de los pueblos y otras que son atentados a la vida y a cosas que nos ha costado mucho en Europa conseguir durante muchos años, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y tantas cosas, o sea, en fin, estamos en un mundo cambiante y fíjate, yo que intento ser muy positivo. Sobre todo porque yo creo que igual que pienso que cuando tienes que ir a otros países y respetas, porque debes respetar sus creencias, claro, hombre, igual que cuando viajas a Turquía, cuando viajas a otros países árabes y te tienes que poner pues un pañuelo como respeto al entrar en algunos templos, ¿no? O en determinadas localidades donde no está bien visto que vayas con el pelo al aire, como vale, pasaba en el se Kurdistán. Acepta porque es su casa. Y se acepta, claro, porque estás en su casa. ¿Por qué no se acepta lo mismo en la nuestra? Porque ya no hay casa. Porque nosotros ya no tenemos casa. Ese es el gran cambio. Ya no tenemos casa. No es nuestra casa. Los otros tienen siempre su casa, ¿eh? Pero nosotros ya no tenemos casa. Bueno, es el mundo global. Ahora, ¿qué ocurre? Siendo positivos, ¿no? ¿Qué es lo positivo? Que lo que está claro es que el mensaje es: hay que estar en permanente evolución. Es imposible. No valen de nada las viejas batallitas de yo era así y esto era así, porque esto va a una velocidad increíble y tienes que adaptarte en el mejor sentido de la palabra, sin perder tus valores y lo que tú piensas. Pero lo que está clarísimo es que el mundo no se va a detener, ¿eh? Hay unas corrientes, ¿verdad? Es una cosa asombrosa. Lo que pasa es que si hay un lugar absolutamente demagógico, absolutamente poco orgulloso de lo que es y absolutamente poco defensor de sus valores eternos, digamos, ese es Europa. La vieja Europa, que ha sido lo que ha sido, es increíble. Bueno, pero mira en pleno Londres lo que está pasando. Pues eso. Estamos hablando de, pues eso. de niños que son acusados de haber matado a sus propias madres porque han muerto después de una larga enfermedad. Exacto. Y se creen que los niños son los brujos y que son los que matan a sus madres. Que se han comido su carne, que han comido carne humana, que vuelan por las casas por la noche, que el cuerpo del niño permanece en su cunita o en su camita, pero que mientras están volando para molestar a los otros niños de los vecinos. Simplemente por esas acusaciones de hace milenios. Exacto, milenios. En pleno centro de Londres, que mira si Londres ha sido siempre cosmopolita y ha habido todo tipo de colores, de razas, de todo. Pues mira lo que está pasando, o sea, la antigüedad, los mitos más cruentos, más terribles en pleno centro y encima con niños. Y luego te vendrá el típico listo: no, es que tú eres un racista. Bueno, a ver si ese que dice eso y que es muy progre a su manera, no digo progre con ningún tipo de, sino, ya me entendéis, como muy en la ola de lo que tiene que ser. No voy a decir progre más, voy a decir políticamente correcto, que me gusta más. No quiero meterme con nadie. Pero ¿sabes qué pasa? Tengo amigos de todas las tendencias y yo tengo la mía que no sé ni cuál es. Es decir, políticamente correcto sí que no soy. Y entonces, ¿qué ocurre? Que te viene y te dice: oye, tú qué racista, porque está en la onda. Habría que ver si ese que dice eso y que se cree muy enrollado tiene tantos amigos o ha tenido tantos contactos de respeto con tantas diferentes culturas como nosotros. Habría que verlo, claro, que luego de boquilla. Pero son como, me interesa cada vez más, unos pensamientos que se infiltran como si fueran insulina. Pero hasta niveles absurdos. Mira, el otro día, no sé por qué lo comentábamos, la última vez que me llamaron racista. ¿Te acuerdas cuando tratamos el tema de las niñas? Que había gemelas, que algunas eran negras, y yo dije... Sí, negras, ¿qué color es? Negro. Y yo dije negritas, negritas, como digo, rubitas. Claro, sí. No, lo mismo. Mal. Bueno, pues me dijeron que era racista por llamarlas negritas. Y dije, pero vamos a ver, son niñas pequeñas, igual que digo rubitas y no me llamáis racista, porque por llamar negritas me llamáis racistas, y lo digo por la edad, no pues por el color. Porque se asumen roles, se llevan de una forma radical a creer que es la verdad absoluta. Pues es que se la coge con papel de fumar pues ahora ya todo. Estamos, pero todo excepto para nuestros valores. Es muy curioso. En fin, yo creo en ciertas cosas
Y bueno, habrá que defenderlas con la comunicación y por supuesto con el respeto a cualquier tendencia, porque si algo ha tenido lo milenario es que no distingue, es que tenemos seguidores de todo tipo, es que nuestro lenguaje es universal, pero lo que tampoco vamos a hacer, ojo, y menos en la buhardilla, es callarnos ante cosas que en la vida cotidiana de Carmen o en la mía nos impresionan, nos afectan. Seríamos unos falsos si no lo dijésemos, seríamos como tantos otros. No, contamos lo que nos afecta, podéis estar de acuerdo o no, y si estáis en desacuerdo, no os insultáis, nos criticáis, nos llamáis lo que queráis a través de Nave del Misterio, en los comentarios de iVoox, en lo que queráis. No te preocupes, ya lo haces. Bueno, por eso, pues genial, porque eso es la comunicación, eso es estar vivo. Oye, es que el hombre siempre ha querido estar vivo. Estoy leyendo ahora El poder del mito de Campbell, que es impresionante, y dice al final que el gran milagro, el gran misterio es llegar a ser consciente de lo que es el pálpito increíble de vivir, que pasamos toda la vida sin darnos cuenta del milagro de vivir. Eso han intentado saberlo todas las religiones a lo largo del tiempo. Hemos perdido cualquier tipo de conexión con el mero milagro, lo que hablábamos al principio, ¿eh? Cuando estás enfermo empiezas a valorar lo que es tragar agua sin problema, comer sin problema. Cuando pasas mucho tiempo en un lugar sabes lo que es el agua caliente y hoy no le ves dado importancia. No, pues vivir es un milagro. Vivir es lo raro y vivir no puede vivirse por vivir. No, es un milagro increíble. Decía Campbell que dice, el único pecado, después de estudiar todos los mitos y ver que hay una verdad común, que esto es lo asombroso. Todos los seres humanos han tenido una verdad común que se ha ido desdibujando con proclamas, con sangre, pero al principio era una verdad bastante común, que hay que escarbar mucho para encontrarla. Y decía una frase que es maravillosa, Campbell, que es a punto de morir ya, y decía, el único pecado es la inadvertencia, el no advertir el milagro de estar vivo, que es increíble. Bueno, pues la inmensa mayoría vive sin darse cuenta que es una oportunidad alucinante, milagrosa, increíble. Bueno, es parte del juego. El hombre ha tenido tanta obsesión con eso que ha intentado crear vida de lo muerto en ocasiones. Hace un tiempo se estrenaba una película sobre Frankenstein. Y tú sabes que Javi Pérez Campos es muy seguidor del cine, ¿no? Del terror. Uh-huh. Hay toda una historia muy bonita, muy romántica, que supera, como siempre, a lo novelado. Bueno, cuentan, no sé si tú conoces esta historia, pero es muy bonita. Cuentan que una noche terrible de rayos y truenos, un grupo de personas se juntó con un reto. ¿Sabes cuál era el reto? Hacer la historia, escribir la historia más terrorífica jamás contada. Y es verdad. Bueno, pues sobre esa noche y sobre el mito del moderno Prometeo, el que quiso crear vida de lo muerto, nos habla Javi Pérez Campos. ¿Queréis conocer un poco, casi en la recta final de 2 en la noche, en esta madrugada, aunque sea la hora que sea la que vosotros disfrutéis de este programa? Que eso también es la globalización, ¿no? Hay cosas buenas, evidentemente. Hasta la radio y la comunicación cambia. ¿Queréis saber algo más de Frankenstein? Pero no del de los 2 tornillos y la cabeza verde cuadrada, sino del de verdad. Esto es lo increíble, ¿no? Ah, pero ¿hubo un Frankenstein de verdad? Parece que pudo haberlo. ¿Un doctor Frankenstein? ¿Y cuál es su historia? Su obsesiva historia. Pues esta. El 10 de abril de 1815, el volcán Tambora en Indonesia entró en erupción. Sus consecuencias fueron devastadoras. Provocó un colapso en la agricultura, una pequeña edad de hielo, hizo surgir pandemias mundiales, pero sobre todo dio lugar al nacimiento de los monstruos más famosos de la historia, el vampiro y Frankenstein. Lo llamaron el año sin verano, y es que durante varios días las cenizas del volcán cubrieron el cielo y la gigantesca nube de partículas dio la vuelta al mundo, bloqueando la luz solar y provocando 3 años de enfriamiento planetario. Durante aquel mes de junio, un grupo de turistas ingleses vacacionaban en Suiza, junto al lago Le Mans. Eran Mary Shelley, de tan solo 18 años, Percy Shelley, su futuro esposo, Lord Byron y John William Polidori. El frío abrumador de aquellas jornadas obligó al grupo a refugiarse en el interior de la fastuosa mansión de Lord Byron. Allí, al calor de la hoguera
y acompañados por las grandes tormentas que tenían lugar en el exterior, empezaron a contar historias de fantasmas. Esa noche surgió el germen del vampiro de Polidori, que se adelantó casi 80 años al de Bram Stoker, y Frankenstein, el monstruo que regresó de entre los muertos. La publicación de la novela, en 1818, provocó un auténtico impacto en la sociedad de la época. Tal es así que solo 8 meses después, un médico de Glasgow realizó un experimento público para intentar devolver la vida al cadáver de un asesino que acababa de ser ahorcado por orden de la justicia. Desde entonces, muchos se han preguntado si pudo existir realmente un Dr. Frankenstein, obsesionado por devolver la vida a los muertos. Se mueve, se está moviendo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. En el año 2002, la revista Real Society of Medicine publicó un artículo donde se aseguraba que Mary Shelley se había inspirado en un médico escocés para la creación de Frankenstein. Era el Dr. James Lind, tutor y amigo de Percy Shelley, marido de la autora. Lind había sido cirujano de barco y sentía fascinación por la astronomía y la geología. Pronto empezó a mostrar interés por la reanimación e hizo varios experimentos para intentar devolver la vida a animales muertos. En 1792, delante del rey Jorge III y su familia, hizo saltar a varias ranas muertas como si estuvieran vivas. Pero existen otras teorías. En 1997, el prestigioso ensayista italiano Contardo Caligaris se encontraba investigando una serie de manuscritos en la Biblioteca de Washington. De pronto, en un catálogo descriptivo de libros antiguos, descubrió la existencia de un ejemplar de Rea Anatomica, de Mateo Realdo Colombo, un profesor de anatomía y cirujano de la Universidad de Padua del siglo XVI, famoso por establecer las leyes de la circulación sanguínea y de la oxigenación pulmonar. Según la reseña del catálogo, se trataba de una edición tardía de 1593, y la descripción decía: en las páginas finales de esta copia hay varias anotaciones manuscritas. Una, hecha en Amberes en 1596, relata las disecciones de cadáveres practicadas según las recomendaciones de Mateo Colombo. Estas notas están firmadas por el Dr. Frankenstein. Asombrado por este descubrimiento, Caligaris esbozó 2 hipótesis. La primera, que este ejemplar hubiera pertenecido a Mary Shelley y que de ahí hubiera sacado el nombre, y la segunda, que la historia que ella misma cuenta pudo ser verdadera y estaba documentada a través de estas anotaciones. Esta teoría no es nada descabellada, pues la propia Mary Shelley deja escritos en Frankenstein varios guiños a la figura de Mateo Colombo, que evidencian su conocimiento sobre Rea Anatomica. En la novela, el Dr. Krempe hace alusión a las investigaciones de Colombo. Los antiguos maestros de esta ciencia han obrado auténticos milagros. Han entrado en el sagrado lecho de la naturaleza y nos han mostrado cómo funcionan sus rincones más ocultos. Han descubierto la circulación de la sangre y la composición del aire con que respiramos. ¿Cómo llegó a Mary Shelley este ejemplar? Es muy posible que este estuviera en manos de Polidori, un médico oscuro y desequilibrado que acompañaba a la autora durante la noche en que nació el monstruo. Pero esta investigación continuó a manos del periodista y escritor Federico Andazzi, que se obsesionó con esta historia y vivió una maravillosa casualidad. Durante una visita fortuita a un viejo amigo llamado Pablo Hauser, relojero apasionado por su oficio, Federico le contó la investigación en la que estaba metido. En ese momento, sin decir nada, Hauser se levantó de la silla, entró en su viejo almacén y salió con una carpeta llena de papeles amarillentos. Rebuscó entre ellos y llegó a un antiguo catálogo de 1973, donde se anunciaba una exposición de antiguas máquinas de relojería. En la primera página aparecía la ilustración de un extraño aparato lleno de engranajes a cuyo pie se leía «Platóbolo de Frankenstein». En la esquina aparecía una pequeña referencia bibliográfica en la que se explicaba que el creador, el Dr. Frankenstein, había sido un médico nacido en Brujas en 1563 y había muerto en Amberes en 1612, el mismo lugar donde se había escrito la nota sobre el Rea Anatomica.
La gran pregunta es, ¿qué hacía un médico que realizaba disecciones de cadáveres interesándose por un extraño mecanismo? Curiosamente, el siglo XVI fue también el siglo de los autómatas, el de los relojes, los juguetes que se movían impulsados por extraños mecanismos. Y es entonces cuando el investigador Federico Andazzi se pregunta, ¿y si el platóbolo de Frankenstein fuera un último y desesperado intento por animar con movimientos propios a cadáveres embalsamados? Posiblemente nunca lo sabremos, pero todos estos datos evidencian que uno de los personajes más famosos de la literatura de terror puede tener un origen real. Hoy, gracias al cine, el monstruo, al igual que ocurre en las páginas de la novela, sigue más vivo que nunca. Esto podría ser, sí, en la oscuridad, otro proyecto Frankenstein. Pet Shop Boys y Jean-Michel Jarre. ¿Te imaginas el Dr. Frankenstein? Para todos un mito, una gran novela de Mary Shelley que la hizo con 18 años, se dice pronto, una de las cumbres de la historia de la literatura romántica y del terror. ¿Te imaginas que fuese verdad? ¿Que hubo un Dr. Frankenstein que estaba interesado en cirugías y autómatas? Y si no fue, mereció hacerlo. Sí, eso es como el hombre Peter Yerganes, ¿no? Como pone en su columna, es de piedra. Si no fue verdad, eso es muy bueno. Si no fue verdad esto, mereció serlo. No encuentro mejor colofón. Hay historias que si no fueron verdad, merecieron serlas. ¿Por qué? Porque mereció ser verdad, ¿por qué? Porque es tan romántico, tan maravilloso. La investigación de ese relojero que a otro que está obsesionado investigando le muestra los papeles amarillos diciendo, aquí hay una anotación de Dr. Frankenstein, y que coincide en la fecha con la otra en el otro libro antiguo de disecciones anatómicas. A ver si Mary Shelley, por supuesto sin quitarle un ápice de creatividad, ¿no?, se basó en alguien real perdido en las brumas del tiempo. Tal vez le contaron una historia y ella la reflejó así. Nosotros en nada estamos en Bilbao, bueno, lo que es la exposición de Cuarto Milenio, gracias porque es increíble, y dentro de poco en Valencia, con Noches del Misterio todas agotadas, hay que decirlo, desde hace un mes prácticamente. Gracias mil, habrá más oportunidades, seguro. Como habrá oportunidades de seguir levantando la persiana de esta buhardilla para contar las cosas curiosas del mundo. Como siempre, que ha sido un placer, que hasta dentro de 15 días quizá, nunca se sabe, pero para contar más cosas. Porque igualmente, dices tú siempre que cosas siempre hay, es lo curioso, ¿no? Todos los días. Novedades, yo me asombro, la de historias, la de cosas que pueden pasar en un día. Pero claro, ahora ya en un iPad, en un móvil, tenemos el mundo en nuestras manos, tenemos la información a nivel mundial. ¿Y cómo se nos van a escapar cosas tan interesantes como las que hemos contado esta noche? Un placer, como siempre. Igualmente.
Y gracias por estar ahí. Mucho igualmente. Estas noches contigo. Igualmente. Gracias a todos por la escucha. Es un placer siempre enorme compartir Boardilla con vosotros. Hasta muy pronto, amigos de 2 en la noche.